Bienvenido a la sección número 5, a nuestra sección final. Ruta básica de aprendizaje en las dos partes. Es hora de hablar de cómo puedes empezar tu viaje aún si estás empezando desde cero. Punto de partida clave es tener lógica de la programación, que en resumen es tener en cuenta los procesos de principio a fin, paso por paso, en secuencia y en orden, con sus condicionales y su resultado. También es importante comprender los fundamentos de la programación. Esto incluye conceptos como variables, tipos de datos, estructuras de control como bucles y condicionales, funciones, entre otros. Piensa en estos fundamentos como el alfabeto y la gramática de la programación, que necesitas para poder escribir el código y que las computadoras lo puedan entender. Por ejemplo, imagina que tienes una tarea que escribir y te dicen, Pepito, haz que la computadora sume dos números. Entonces, los fundamentos de la programación te van a enseñar cómo declarar variables, puede ser A o E, y cómo realizar la operación de suma. Y por último, cómo poder imprimir, mostrar ese mensaje en pantalla. Ahora vamos a ver una pequeña recomendación de recursos de aprendizajes, tutoriales y comunidades en línea. Para poder aprender estos fundamentos puedes encontrar recursos en línea gratuitos, como tutoriales en YouTube, cursos en plataformas educativas como Coursera, edX, Khan Academy. Y una vez que te sientas cómodo con estos conceptos básicos de la programación, puedes avanzar a querer aprender a manejar un framework. Si hablamos de Java, podemos manejar Spring Framework o Hibernate, o como se diga. Mientras que si prefieres el frontend, puedes adentrarte a aprender HTML, CSS o JavaScript. Aquí en la pantalla te dejo los sitios recomendados para que puedas adquirir estos conocimientos, ya que son recursos excelentes para principiantes. Si estás buscando una formación un poquito de más caché, de más nivel, te recomiendo usar estas plataformas. Udacademy, Udemy, Coursera ofrecen una amplia gama de estos cursos, tanto en el backend como en el frontend. Además, si tú necesitas una certificación que sea reconocida a nivel internacional, también te dejo en alguna parte de la pantalla las instituciones que nos dan estos certificados. Por último, muy importante, no olvides en unirte a comunidades en línea, donde puedes hacer preguntas y obtener respuestas y acercarte a desarrolladores que ya tienen experiencia. También participa en foros y grupos de discusión como GitHub o Reddit, para mantenerte actualizado y recibir consejos. En resumen, antes de sumergirte en el backend o en el frontend, asegúrate de comprender los fundamentos de la programación, que son como los cimientos sólidos de una casa. Una vez domines estos fundamentos, estarás listo para embarcarte en tu viaje. Y con esto terminamos, mis amigos. Les agradezco por haber visto el video hasta el final. No siendo más, me despido y nos vemos en una próxima ocasión si el Señor me lo permite. Mil bendiciones para ti, para tu familia. Hasta luego.